Chuck Swindoll escribe: Hechos es un libro sobre décadas de transición, nuevas formas de adoración, nueva enseñanza, nuevas actitudes hacia los de afuera. Estos eran los tipos de cambio que Cristo estaba instituyendo a través del nuevo pacto. De esta manera, Hechos representa un estado de flujo. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos de tomar nuestros fundamentos doctrinales de este libro, porque quizás estemos tratando de afirmar sobre cemento algo que Dios aún no ha formado completamente. Más significativo es que este pequeño episodio en el libro de los Hechos capítulo 19 nunca se vuelve a mencionar en otra parte de las Escrituras. Pablo nunca lo usa para establecer una norma o un estándar para la práctica de la iglesia. Hasta ahí lo que dice Chuck Swindoll. Entonces, estamos viendo cómo se malinterpreta la naturaleza de la transición del libro de los Hechos, pero también ignoran el testimonio de otra escritura. En segundo lugar, quiero mostrarte aquí en cuanto a la interpretación que se hace de la doctrina de la posteridad y de la doctrina de la evidencia, que también, en segundo lugar, estas doctrinas ignoran el testimonio de otra escritura. Para sacar desde este párrafo en Hechos las secuencias de eventos para todos los creyentes de la era del Nuevo Testamento, se crea una gran confusión. Todo lo que tienes que hacer es estudiar las otras 3 veces que esto sucede en el libro de los Hechos y sacarás una lista de eventos que ni siquiera siguen la misma secuencia ni incluyen los mismos eventos. De hecho, la razón por la cual hay tanta división, aún entre los carismáticos o en el tercer movimiento relacionado a la fórmula para recibir al Espíritu Santo, es porque los Hechos no proveen de una fórmula estándar. Por ejemplo, ¿necesitas la imposición de manos? Sí, según Hechos capítulo 19, pero no según Hechos capítulo 10. Otra pregunta: ¿hablan en lenguas los recién convertidos? Lo hicieron en Hechos capítulo 10 y 19, pero no en el capítulo 8. Otra pregunta sería: ¿también profetizan los recién convertidos? En Hechos capítulo 19 lo hicieron, pero no en el capítulo 8 o 10. La razón por tanta confusión sobre el modelo es porque el libro de los Hechos no provee de un modelo. Estas fueron experiencias únicas durante el periodo de transición del establecimiento de la iglesia. Pero ahora, vayamos a la enseñanza de las epístolas. ¿Qué es lo que enseñan las cartas para la iglesia o las epístolas? Las epístolas enseñan consistentemente la misma secuencia de eventos relacionados a la salvación y al bautismo del Espíritu. Existe una sola fe salvadora ubicada solamente en Cristo. Primero, toma nota por favor, existe una sola fe salvadora ubicada solamente en Cristo. Efesios, vamos al libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9 nos enseña esto. Escuchen: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. También, no solo que existe una sola fe salvadora ubicada en Jesucristo, sino que hay un bautismo inmediato o simultáneo del Espíritu en Cristo. Primera Corintios, vamos al libro de Primera Corintios capítulo 12, versículo 13, usa el tiempo pasado relacionado con el bautismo del Espíritu, como escribe Pablo. Dice así: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. De hecho, Romanos capítulo 8, versículo 9, en su última parte, nos informa que es imposible ser salvo sin haber experimentado el bautismo del Espíritu. Dice la Biblia: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es muy claro. El bautismo del Espíritu es ese evento invisible que ocurre en el momento en que aceptas a Cristo. Eres bautizado, sumergido en el cuerpo de Cristo, y el Espíritu Santo toma morada en tu mismo cuerpo. Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19a: vuestro cuerpo, en el momento de la salvación, es templo del Espíritu Santo. Allí está. Pero continuando con este tema de
¿Qué enseñan las epístolas en cuanto al tema de la salvación y el bautismo? Dijimos que existe una sola fe salvadora ubicada solamente en Cristo, que hay también un bautismo inmediato, simultáneo, del Espíritu en Cristo, y también hay una inmersión pública en el agua para ilustrar la inmersión interior del Espíritu Santo en Cristo. Finalmente, escucha bien, hay una inmersión pública en el agua para ilustrar la inmersión interior del Espíritu Santo en Cristo. Romanos, capítulo 6, busca en tu Biblia, por favor, versículos 3 y 4 nos dice esto: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros hoy experimentamos este ritual del nuevo pacto, la declaración pública de nuestra identificación con la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, en cada pileta o pozo, los creyentes nuevos y viejos ilustran su inmersión por el Espíritu en el cuerpo de Cristo. Dicho sea de paso, tu bautismo de agua no te hace cristiano, sino que proclama que eres un cristiano. No te pone en la familia de Dios, sino que anuncia que ya eres un miembro de la familia de Dios, por virtud del bautismo del Espíritu, en el momento de la conversión por tu fe puesta únicamente en Cristo. Pero ahora volviendo a la interpretación de la doctrina de la posteridad y de la doctrina de la evidencia, déjame mostrarte la tercer cosa que ellos hacen. Primero dijimos que malinterpretan la naturaleza de transición del libro de los Hechos. En segundo lugar, estábamos mencionando que ignoran el testimonio de otra escritura. En tercer lugar, no comprenden la gran conexión con Pentecostés. Las doctrinas de la posteridad y de la evidencia no solo malinterpretan la naturaleza transicional de los Hechos, sino que tampoco comprenden la gran conexión con Pentecostés. Cuando estudias los 4 ejemplos siguientes, descubres algo increíble. La temprana iglesia es revelada por medio de señales y prodigios a través del Espíritu como una iglesia. Dios se asegura de que cada categoría física probable evidencie la milagrosa presencia del Espíritu invisible para enseñar innegablemente la lección de que el Espíritu ha creado una sola iglesia. Vamos a ver estos ejemplos. La primera instancia involucra a los judíos. Por ejemplo, Hechos capítulo 2. La segunda instancia involucra medios judíos, medios gentiles, que son los samaritanos. Hechos capítulo 8. La tercera instancia involucra a gentiles. Hechos capítulo 10. ¿Recuerdas? Esta última instancia que se extiende en el cuerpo de Cristo involucra a los santos del Antiguo Testamento. Hechos capítulo 19. Estos Rip Van Winkles, quienes aún escuchan que no necesitan más seguir a un profeta del Antiguo Testamento, sino que deben seguir ahora a su Salvador del Nuevo Testamento y ser la morada del Espíritu Santo. ¿Queda en claro este tema? Espero que sí. Estuvimos viendo hasta ahora la doctrina del Espíritu Santo distorsionada. Ahora déjame mostrarte la doctrina del Espíritu Santo definida. El ministerio del Espíritu Santo es un ministerio increíblemente significativo. Si nosotros deberíamos esperar la venida del Espíritu Santo luego de nuestra conversión, o aguardar por Él, o clamar por Él, entonces todas las cosas que estoy por mencionar no son posibles. De hecho, sería imposible hasta ser un cristiano sin su bautismo y sin su residente poder. Permíteme mostrarte el ministerio del Espíritu Santo como se define en las epístolas del Nuevo Testamento. La Biblia nos dice que permite intimidad con el Padre, según Gálatas 4:6. También equipa al creyente para el ministerio, según 1 Corintios 12, del 12 al 27. También provee una nueva identidad, según 2 Corintios 5:17. El Espíritu Santo también unge al creyente con un entendimiento hacia las verdades del Evangelio,
según Efesios capítulo 3, versículos 4 al 6. También nos transforma a la imagen de Cristo, 2 Corintios 3, 18. También mantiene el ministerio y el crecimiento de la iglesia, según Hechos 20, 28 y Efesios 2, 22. Quiero hacer una pregunta. Entonces, ¿qué sucedió en Éfeso? No fue establecido un modelo del bautismo del Espíritu, sino que fue establecido un principio de unidad espiritual. Eso es lo que ocurrió. Todos los 4 grupos mencionados en el libro de los Hechos recibieron el otorgamiento del Espíritu Santo bajo la dirección de un apóstol. Los 4 grupos fueron incluidos como miembros del cuerpo con una misma posición. La iglesia no tiene clases sociales, diversidad de personas, sí, pero unidad más allá de la diversidad. También, la autoridad del liderazgo espiritual de Pablo fue revelado igual que la de Pedro. Lucas, dicho sea de paso, hace un obvio intento para mostrar que Pablo tenía la misma autoridad apostólica que Pedro. Es importante para la iglesia saber eso. Por ejemplo, el primer sermón de Pedro se registra completamente y también el de Pablo. Lucas muestra que ambos hombres fueron a los judíos primero y luego a los gentiles. Lucas también cuenta que ambos hombres fueron encarcelados y liberados milagrosamente. Ambos fueron visitados por un ángel. Lucas registró algunos milagros de Pedro y también algunos milagros de Pablo. A Pedro se lo muestra sanando a las personas a través de su sombra y a Pablo por su pañuelo. Lucas registra que Pedro resucitó a Dorcas de la muerte y que Pablo resucitó a Eutico de la muerte. Por la mano de Pedro el Espíritu Santo vino a los gentiles y por la mano de Pablo el Espíritu Santo vino sobre los santos del Antiguo Testamento. Las luces ahora se mecen desde Pedro hacia Pablo. Pablo y su instrucción a la iglesia del Nuevo Testamento toma un lugar central. Observa en Hechos capítulo 19, versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Ahora, una pregunta final. Déjame terminar haciéndote una pregunta. Si hoy no hay ninguna demostración milagrosa y supernatural manifestada por el bautismo del Espíritu Santo, y si somos en realidad bautizados por el Espíritu en el momento de nuestra conversión, en vez de que esto se produzca más tarde, y si las señales y prodigios fueron usadas en esa etapa de fundamentos de la comunidad apostólica, sobre la cual estamos ahora edificando nuestros fundamentos, entonces, ¿cuál es la demostración para el creyente de hoy que revela que él ha sido bautizado por el Espíritu en el cuerpo de Cristo? ¿Hay alguna demostración física del poder del Espíritu en nuestras vidas? Sí, hay. Busquemos en Gálatas capítulo 5 y leamos desde el versículo 6 al 21, por favor. Busca en tu Biblia, por favor, Gálatas capítulo 5, versículos 6 al 21, donde dice así la palabra de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hasta allí la porción de la palabra. La palabra clave en estos versículos es la palabra practican, el cual es un participio activo en el presente. Se refiere a un hombre o una mujer que vive este estilo de vida sin ningún remordimiento o culpa, sin ningún pensamiento de arrepentimiento o cambio. Es una persona que puede decir, sí,
he recibido a Jesús en mi corazón, pero voy a vivir como yo quiero vivir. Este párrafo te dice que si esa es la actitud, has sido engañado, nunca perteneciste a Cristo. El Espíritu de Dios no vive en ti, porque si Él lo hiciera, no podrías continuar practicando tales cosas sin culpa ni remordimiento. No podrías continuar teniendo ningún tipo de seguridad que estás siendo guiado hacia el reino. En cambio, tienes toda la razón para creer que eres guiado hacia el infierno y hacia el juicio. Juan Calvino lo sintetizó muy bien cuando escribió: eres salvo solo por fe, pero la fe que salva nunca está sola. La fe que salva es rechazada por las obras de la carne. Cualquier falla del verdadero cristiano en esta lista de actividades trae culpa y remordimiento, así como un deseo de ser perdonado y restaurado en la comunión con el Espíritu que ha sido afligido. Ahora observa la vida de una persona que es la morada del Espíritu, una persona que está creciendo y está sometida al Espíritu. Los versículos 22 y 23 de Gálatas, capítulo 5, nos da la manifestación física del poder del Espíritu. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estas son las milagrosas demostraciones del control del Espíritu sobre tu vida. En otras palabras, no puedes tenerlas sin que el Espíritu Santo esté en tu vida. Esta es la nueva verdad entregada por el apóstol Pablo a la iglesia primitiva y a nosotros. La vida es ahora diferente para aquellos de nosotros que hemos sido despertados de este dormitar intoxicado por el pecado, quienes hemos descubierto un nuevo mundo, un nuevo camino, un nuevo plan y una nueva libertad en la persona de Jesucristo. Washington Irving lo ilustró muy bien cuando termina su historia. Él dice así: Rip Van Winkle encontró a muchos de sus antiguos camaradas, aunque todos bastante desgastados por el paso del tiempo. Prefirió hacerse de amigos entre la nueva generación, con quienes creció pronto con gran favor. Tomó otra vez su lugar en el banco de la puerta de entrada y fue reverenciado como uno de los patriarcas del pueblo y con una crónica de los viejos tiempos antes de la guerra. Fue un tiempo antes de que él pudiera comprender los extraños sucesos que habían tenido lugar durante su dormitar, como pudo haber una guerra revolucionaria, que el país había arrojado el yugo de Inglaterra y que en vez de ser un sujeto de su majestad, George el III era ahora un ciudadano libre de los Estados Unidos de América. Hasta allí lo que dice Washington Irving. Qué gran ilustración del creyente que una vez estuvo esclavizado en los delitos y pecados, pero que ahora es libre en Cristo por medio del Espíritu Santo de Dios. Qué maravilloso. Ruego a Dios para que Él nos dé claridad en nuestros pensamientos. Si tienes alguna duda, por favor, ora a Dios, vuelve a los pasajes, estudia la Biblia, para que Dios y su Espíritu Santo traiga claridad y comprensión del maravilloso plan de Dios que está aquí, en su maravillosa palabra. Les espero en nuestro próximo estudio, aquí, en Sabiduría para el Corazón.